interesante. Cerca de 1,5 millones de personas en América Latina y el Caribe ha fallecido a causa de la pandemia. La región, de hecho, acumula cerca de una quinta parte de los casos confirmados de COVID-19 en el mundo y alrededor del 30% de las muertes en todo el mundo. Queremos analizar cuáles son las urgencias en materia sanitaria en esta región. También cuáles son las lecciones que uno puede sacar de una pandemia como esta. Estamos con Alicia Bárcena. Ella es secretaria ejecutiva de la CEPAL. Muchísimas gracias, Alicia, por estar con nosotros y muy buen día. Muy buenos días y un gran gusto estar con ustedes esta mañana. Igualmente, ha sido una pandemia muy dura en el mundo entero seguramente, pero queremos ver lo que ha pasado en nuestra región y hay un dato que esbozábamos ahí en la presentación que es bien decidor, digamos, o que ilustra muy bien lo que ha ocurrido, porque alrededor del 30% de las muertes en todo el mundo se han registrado aquí en América Latina, pese a que a nivel mundial representamos solo el 8,4% de la población mundial. O sea, uno podría hablar de una sobrerepresentación, por así decirlo, de muertes a causa de la pandemia. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esta cifra? Bueno, muchas gracias. Gracias por tu pregunta y por la oportunidad de estar con ustedes. Efectivamente, 30,3% el porcentaje de muertes con una población de 8,4%. Varios factores. Creo que el más importante tiene que ver con el riesgo, primero que nada, que somos una región altamente urbanizada. El 80% de la gente vive en ciudades y hay altos niveles de mortalidad precisamente en lugares donde mayor hacinamiento, sin servicios básicos, y además 1/3 de los hogares de nuestra región viven en condiciones de hacinamiento. El vínculo también entre salud y protección social es crucial, ¿verdad? Tenemos un gran número de personas, ¿verdad?, en toda la región que no tienen acceso a la salud o a la protección social, y eso ha sido crucial. Y tercero, la condición de comorbilidades, ¿verdad? Esta es una región que padece, por ejemplo, de obesidad y de malnutrición, obesidad, malnutrición y desnutrición, que se ha visto muy afectada en esta pandemia. Y claro, el otro gran tema digamos, estamos hablando de toda la región, es la asimetría frente al acceso a las vacunas y a la velocidad de la vacunación, que no ha sido tan fuerte como, sobre todo, como nosotros hemos presentado algunas gráficas que denotan justamente que hay una gran asimetría dentro de la región. Hay países que tienen ya más del 80% de su población con esquema total de vacunación mayores de 18 años, 70% en toda la población, pero hay otros países que tienen el 2% o el 10% o el 15%, entonces hay una enorme asimetría dentro de la región y la verdad que eso nos dice que nuestra región no va a alcanzar digamos, lo que se llama el 70% de la vacunación o de población vacunada con esquema completo, no lo vamos a alcanzar en 2021 en la mayor parte de la región. La mayoría de los países hoy está en 40% del total de su población con esquema completo de vacunas, pero hay algunos que están muy por debajo, que son fundamentalmente algunos países centroamericanos y caribeños. Alicia, ¿cómo están? Muy buenos días. Quiero profundizar en ese tema de la vacunación y hacerle la siguiente pregunta. Esta brecha tan amplia que existe entre país y país en la región, ¿de alguna manera representa lo que ha sido también la desigualdad, los problemas, las deficiencias, las diferencias en los sistemas de salud y los sistemas sociales de países de América Latina y el Caribe, ¿no? ¿Son un reflejo, digamos, lo que está sucediendo con la lenta vacunación que se da en algunas naciones? Por supuesto, y sobre todo porque la verdad es que la pandemia nos agarró o nos tomó en gran medida en el subfinanciamiento, en un sector salud muy fragmentado, muy segmentado, con subfinanciamiento crónico. La OMS, por ejemplo, recomienda un gasto público en salud del 6%, y en nuestra región hay solo 3 países que alcanzan este 6%, los demás están por debajo, y eso yo creo que ese es un gran tema que nos tiene que hacer pensar. O sea, hay un subfinanciamiento, los países que lo alcanzan son sin duda Cuba, Uruguay, Argentina y Costa Rica, que está ahí en el límite, ¿verdad? En Chile pues tenemos un financiamiento de 4,6% del PIB. Esto así nos encontró la pandemia, con subfinanciamiento. Y luego también nos encuentra con el número de médicos y camas hospitalarias. Digamos, estamos hablando de
cuando la pandemia ocurre, ¿verdad? Sí. Después los países hicieron grandes esfuerzos, pero la verdad es que en el número de camas, número de hospitales, número de médicos, estamos muy por debajo de las cifras de la OCDE. Y por último, yo diría el alto gasto de bolsillo en la región, es decir, que la gente, las familias tienen que invertir prácticamente el 33,6% de su ingreso en gasto de bolsillo. Y por último te diría que tuvimos un grave problema que fue la alta dependencia externa de los medicamentos y vacunas para esta pandemia. O sea, tuvimos que importar prácticamente todo. Claro. Y los países que avanzaron en la compra de vacunas, pues son los... Y dos cosas. Los países que avanzaron en la compra de vacunas y los que tenían sistemas de salud primaria más fortalecidos son los que tuvieron un mejor desempeño. Bien, yo me imagino que en este último punto Chile puede salir mejor parado que cuando hablamos de las desigualdades, las deficiencias, el gasto de bolsillo, porque también Chile es un país que tiene una crisis en materia de salud. Estamos en una reflexión y en el repensar nuestro país y sin duda la salud no ha sido uno de los ámbitos donde mejor desempeño tengamos. ¿Cómo evalúan ustedes a Chile? Mira, en el caso de las vacunas y la vacunación, Chile actuó con mucha rapidez para adquirir vacunas y con un sistema de salud primario que ya existía históricamente, y eso ayudó muchísimo. También tuvimos la ocasión de conocer que el sector privado jugó un papel muy importante en Chile en términos de producir equipamiento, respiradores, mascarillas con mucha rapidez, y también pusieron a disposición su flota de aviones privados para llegar a zonas muy alejadas. O sea, en ese sentido, vacunación, Chile, muy bien. En el tema de alto gasto de bolsillo, Chile está en un 33% como porcentaje del gasto total en salud. Es decir, está por debajo del promedio, o sea, que está mejor que otros países, pero sin duda lo ideal, los países de la OCDE están en 20, por ejemplo, Chile está en 23. Y en el tema de lo que Chile invierte, pues está en 4,6, obviamente ideal que pueda elevar esa cifra. Chile, además, los médicos por 10,000 habitantes en un principio fue complicado, ¿verdad? Porque nosotros calculábamos que Chile tenía alrededor digamos, de 10 médicos por 10,000 habitantes, pero eso fue mejorando, y lo mismo en términos de camas. Entonces, eso mejoró mucho porque se crearon, digamos, capacidades adicionales para enfrentar esta pandemia. Así es de que Chile, la verdad, tiene un porcentaje de un esquema de vacunación completo para mayores de 18 años por encima del 80%. Y además ya tiene una gran cantidad de su población que ya tiene la tercera dosis, o sea, el refuerzo. Alicia, vuelvo al punto del foco de esta conversación que estamos teniendo, que tiene que ver con el sistema de salud a nivel de América Latina. Lo decía usted, un reflejo, hay el tema de la vacunación, es un nuevo reflejo también de cómo se reacciona ante la posibilidad de tener esta cura. Obviamente también el autocuidado es clave, digamos, para poder enfrentar lo que se mantiene con esta pandemia que sigue bien presente. En ese sentido, ustedes como CEPAL establecen la necesidad de transformar en los sistemas de salud en América Latina. Le hago la pregunta, ¿con más Estado, con un enfoque distinto, qué se aprende también de esta pandemia que, como usted decía, nos tomó en una situación bien crítica a nivel del sistema? Claro que sí. Nosotros, nuestra recomendación, sin duda, es, primero que nada, destacar la centralidad del Estado, ¿verdad? Eso es definitivo, y esta pandemia demostró que el Estado jugó un rol importantísimo. Lo que nosotros proponemos es, sí, efectivamente, que haya mayor inversión pública para la salud y aumentar el gasto público. Ahora, el rol del sector privado también es muy importante. Nosotros pensamos que de verdad lo que vale la pena, lo que nos mostró esta pandemia, es que la salud primaria, la que está en los territorios, la que llega a la gente, la que previene, esa es la que tenemos que apoyar en mayor medida, la atención primaria de la salud con sostenibilidad financiera. Y ahí creo que lo que se pretende, lo que se debería lograr, es que el Estado garantice cobertura universal y calidad de servicios. Ahora, ¿cómo garantizar esa cobertura universal? Bueno, obviamente habrá que mejorar los sistemas de recaudación para lograr, claro. O sea, definitivamente no, esto se tiene que financiar con
recursos tributarios, ¿verdad? Y ese es el punto que también nosotros observamos, de que no solamente es gasto, sino también cómo lograr una mayor recaudación. Y ahí, pues, las sugerencias que tenemos es controlar, combatir la evasión fiscal, que sin duda es un gran tema, revisar los gastos tributarios y, la verdad, revisar también los impuestos a la propiedad, al patrimonio, que pensamos que hay una gran injusticia en nuestra región al respecto. Alicia. Y sí. Sí, ¿y se trata solo de un problema de recursos o en América Latina ha pasado algo con los gobiernos, con las miradas desde el Estado, que a lo mejor no ha puesto a la salud al centro y en el escenario en el que debería estar? Esta pandemia nos vino de alguna manera a poner a prueba, a estresar aún más sistemas que ya estaban estresados. ¿Por qué en América Latina no se ha dado eso? ¿Por qué no ha habido esa visión? Mira, yo creo que la otra cosa que está sucediendo, que creo que es positiva, es yo diría, la concientización de que necesitamos producir vacunas, de que requerimos en nuestra región mayor autosuficiencia sanitaria. Y ahí creo que nosotros presentamos una propuesta a CELAC, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que fue aprobada, por cierto, por unanimidad, donde proponemos, número uno, que haya mecanismos de convergencia y reconocimiento regulatorio. En la región tenemos ya seis instituciones, autoridades reguladoras nacionales que son de referencia en la OMS. Una de ellas es la de Chile, el Instituto de Salud Pública, pero también hay en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Cuba y en México. Reunimos a estos organismos, nosotros en la CEPAL, para ver qué se puede hacer para avanzar en un reconocimiento mutuo, en una convergencia y reconocimiento para poder avanzar, ¿verdad? Que lo que se reconozca en Chile pueda usarse en Paraguay o en Bolivia. Ese es el tipo de cosas que queremos y que no tiene un costo tan alto, ¿verdad? Y segundo, creo yo, es cómo implementar una red de ensayos clínicos. La región llevó adelante ensayos clínicos a través de prácticamente, yo diría, las institucionales, las 125 patrocinadores hubo en la región de ensayos clínicos, pero no nos sirvió esto para negociar mejor el acceso a vacunas. Los ensayos clínicos son esenciales, sin ellos no hay vacunas, para empezar. Entonces estamos proponiendo que haya una plataforma de ensayos clínicos que permita mayor acceso a países que no lo tienen. Y por último, cómo crear consorcios para un modelo eficiente de producción de vacunas. Chile es un ejemplo muy interesante. Nosotros estamos trabajando muy de cerca con la Universidad de Chile, la Universidad Católica, que además están haciendo acuerdos muy importantes, por ejemplo, con Sinovac. Entonces creo que ahí hay por cierto, producir vacunas con las grandes empresas o las que ya la tienen, pero también desarrollar nuestras propias capacidades. Creo que hacia allá debemos ir, no nos puede volver a pasar lo que nos pasó en esta pandemia, que la verdad estábamos negociando muy solos, muy unilateralmente. Tiene que haber yo diría, una posición regional. Claro, en algún minuto cuando ya se confirmaba que existían las vacunas, Alicia, recuerdo yo, se apuntaba a la clásica historia de América Latina. Bueno, Estados Unidos y Europa, con su poder negociador, van a tener todas las vacunas. Hay que decir que esto fue dándose con varios pasos. En el caso de Chile fue bastante distinto, digamos, pero a nivel de América Latina, esa primicia finalmente se cumplió o se cumplió en gran parte, principalmente por los datos que usted da sobre países que no alcanzan el 30% de vacunación. Aquí me imagino que es clave tener centros regionales, a nivel de la región me refiero, para el desarrollo de vacunas, para la innovación y desarrollo en términos de una primicia también, de que esta es una pandemia, pero se ha dicho que van a venir otras pandemias y no nos puede tomar desprevenido en ese sentido, ¿no? Claro, y por eso nosotros hemos unido esfuerzos con la OPS, con la Organización Panamericana de la Salud, porque la OPS tiene instrumentos, tiene un fondo rotatorio de vacunas, es la contraparte de COVAX, pero necesitamos fortalecer a la OPS para que pueda jugar ese papel. Tiene una red panamericana de entidades de estándares. Entonces, la idea es ver cómo unimos esfuerzos, por eso presentamos este documento. La semana pasada presentamos esta visión conjunta de cómo podemos actuar regionalmente, incluso para la compra conjunta de vacunas, por ejemplo, en la región centroamericana, en el Mercosur, en la Alianza del Pacífico. O sea, cómo fortalecer también nuestros esquemas subregionales
y desde luego negociando con las grandes empresas y con los países, porque la verdad estos países han acaparado vacunas y el primer paso es que tienen que ayudarnos y tienen que donar sus excedentes. Esa es la verdad. Estados Unidos puede donar vacunas excedentes que tienen en bodegas a nuestros países, sobre todo aquellos que más lo necesitan, que como le digo están, y creo que nuestros países ya han sido bastante solidarios. Chile ha donado vacunas, México también. Entonces digo, creo que por ahí pasa o sea, tenemos que superar este déficit de solidaridad internacional que ha sido tan duro. Sí, y es bien interesante porque no es solo un tema de solidaridad y de lo colectivo y todo lo bueno que eso implica, sino también es un tema práctico. Aquí las alertas están encendidas diciendo los expertos que mientras no haya una parte mayoritaria de la población mundial vacunada, la verdad es que esta pandemia no se va a poder superar. Estas desigualdades obviamente afectan más a los países más vulnerables, pero al final afecta a todo el mundo porque se necesita y se requiere que gran parte de la población sea vacunada. Y en ese sentido, Alicia, ha habido expertos que cuestionan, por ejemplo, lo que está pasando en nuestro país, exista una dosis de refuerzo antes de vacunar a personas de poblaciones mucho más vulnerables en otros países. Eso en América Latina también se ha dado. Hay una desigualdad, sin duda. Hay una gran desigualdad. Definitivamente nosotros vemos con mucha preocupación que efectivamente, digamos, tenemos Chile, Uruguay, que son países que ya están por encima del 80%, pero tenemos países como Haití, ¿verdad?, que no llega ni al 5%, o Nicaragua, o Jamaica, o Guatemala, ¿verdad?, que están por debajo del 20%, prácticamente todos ellos. Y efectivamente, no podemos solo crear islas de inmunidad. Ahora, yo creo que digamos, Chile ha tenido una política muy efectiva y yo lo reconozco de verdad, creo que ha sido muy bueno lo que ha hecho Chile. Efectivamente, ahora el gran dilema es cómo ayudamos a los países que no han logrado tener el acceso a vacunas. Creo que obviamente se puede crear yo diría, esta acción colectiva, esta acción conjunta, y creo que esa es la intención de CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que preside México y que creo que puede ayudar muchísimo a pues avanzar lo más rápido posible, porque si no lo hacemos, hay muchos países que no van a alcanzar este 70% en el 2021 ni 22 y recién quizá lo logren en 2023. Eso me parece muy delicado. Sí, en un mundo tan globalizado y con flujos migratorios como los que estamos teniendo en distintos continentes y también en América Latina, este tema se convierte en algo absolutamente crucial. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto y gracias por su interés. Que le vaya muy bien.